es María Camila Serna. Mi nombre es Sebastián Montoya Hoyos. ¿Qué es la diglosia? Desde la época helenística hasta el siglo XVIII se dio una delimitación de las áreas en las que funcionaba cada variedad de la lengua. También se dice que la diglosia se da por 4 razones: por el propio desarrollo de la investigación, por el resurgimiento de nacionalismo y movimientos migratorios, y sociedades multiculturales. Conozcamos un poco más acerca sobre la historia del problema de la diglosia. A finales del siglo XVIII se empezó a dar una conciencia nacional, es decir, los griegos querían volver a sus raíces, y algunos admiradores de la Grecia clásica pensaban que a través de la lengua cultural antigua podían lograrlo, mientras que otros pensaban que la forma de sacar a los griegos de su atraso era por medio de la lengua realmente hablada por el pueblo, para de este modo darle naturaleza a la transcripción escrita de las palabras. ¿Y cómo así que los griegos quieren volver a sus raíces? Se habla de que los griegos deseaban recuperar sus raíces porque los otomanos anteriormente se habían tomado Constantinopla y el griego había perdido cierta oficialidad. Es decir, la lengua popular se había alejado de la lengua culta e incluso había en el idioma popular cierta influencia del turco, aspecto causado por la irrupción, como ya dije anteriormente, de los otomanos. Sin embargo, con el surgimiento del Estado griego moderno, el griego se volvió a establecer como lengua oficial, aspecto que dio inicio al enfrentamiento lingüístico que desató diversas posturas en relación a cómo se debía recuperar la identidad griega. Unas posturas defendían la idea de que la opción más acertada era la lengua genuina y clásica, mientras que otros defendían la idea de que se debía mantener la lengua que hablaba el pueblo. Una de las posturas se basó en la lingüística clásica y conservadora, ya que para estos grupos, los de clase social alta, la única lengua nacional posible era la tradicional, la de la aristocracia fanariota y de la jerarquía ortodoxa. Para contextualizarlos un poco, los fanariotas eran las familias griegas con mayor prestigio, que residían en el Fanar, que era el principal barrio griego de Constantinopla. Es decir, esas familias eran quienes tenían el poder y el control sobre la administración del patriarcado. Sin embargo, para continuar con la historia, esta postura estaba destinada al fracaso, puesto que para que los que defendían la idea de pueblo con nación, la lengua nacional oficial debía ser la más hablada por el pueblo y conocida. Esta última como postura frente al problema de la diglosia que se estaba presentando en dicha época. Los pensadores del racionalismo y clasismo, por su parte, consideraban que la lengua oficial no debía ser la lengua del pueblo, porque esta era sinónimo de decadencia moral, ya que era hablada por personas de un nivel bajo, según ellos, como la servidumbre, aspecto que podía corromper moralmente a los griegos. Otros filósofos, que eran quienes principalmente opinaban sobre estos asuntos, consideraban que la lengua debía purificarse, y eso por medio del regreso a la lengua antigua. Consideraban además que el medio para lograrlo era la independencia nacional, para de este modo recuperar su lengua genuina, aspecto que trajo consigo problemas lingüísticos mayores que más adelante les iremos exponiendo. El proceso lingüístico en Grecia fue duro. Durante ese periodo de recuperación de la lengua se desataron conflictos sociales. Las personas cultas que leían y escribían en el lenguaje clásico rechazaban rotundamente el lenguaje popular, y los hablantes de este luchaban por enriquecer su idioma cada día. Aunque el lenguaje conservador siempre tuvo un valor más oficial, ya que era utilizado por quienes ostentaban el poder en ese entonces, el lenguaje popular era el que abarcaba a la mayoría de la población. En sí, el problema de la diglosia se dio por el querer primeramente imponer y rescatar un lenguaje que no se tenía muy claro, frente al lenguaje que, si bien tampoco estaba muy bien estructurado y le hacía falta reforzarse, era el reconocido por el pueblo. Dato curioso: uno de los defensores más reconocidos y radicales de la lengua demótica popular fue Yanis Ischaris, que propuso simplificar la gramática y llevar a cabo una reforma ortográfica radical, que en caso de haberse dado hubiese eliminado o causado una ruptura con la tradición de la escritura del griego. Casaveruza es una variante culta y arcaica del griego moderno. Se concibió con el intento de purificar la lengua de clase popular y barbarismos que se habían introducido desde la época medieval.
Griego demótico o dimotiquí, lenguaje del pueblo, es la base y variedad más importante del griego moderno. Se refiere en particular a la forma de la lengua que evolucionó naturalmente a partir del griego antiguo, en oposición a la forma de el arcaizante artificial o casaverusa. Con la independencia se instauró la Casa de Usa, la cual era hablada por la Iglesia, la administración, la educación y la ciencia. Sin embargo, persistió la lucha por instaurar la dimotiquí, y los literarios, en especial los poetas, fueron quienes optaron por esta. Hubo dificultades con la casaverusa. Incluso para hablarlo debían estudiarlo. Las personas no entendían el idioma y el problema de comunicación se hizo latente. Incluso los defensores de esta postura tuvieron que acudir al préstamo de sintagmas extranjeros disfrazados de arcaicos para continuar con esta lengua. También era inevitable purificar rasgos fonológicos y léxicos procedentes de la lengua hablante que eran insustituibles. Por el afán de darle solución a esta problemática, Yanis Siharis propuso una mezcla entre las dos lenguas. Sin embargo, lo que hizo fue inventarse falsos demoticismos, es decir, palabras en dimotiquí mezcladas con casaverusa, y no llegar a aportar a la solución del problema. La situación lingüística pasó a ser un asunto político y causante de conflictos civiles. En 1917, el gobierno liberal de Eleftherios Venizelos intentó mitigar la situación y favoreció que la dimotiquí ocupara un lugar en la escuela primaria. Inestabilidad política de los años siguientes se basó en la política lingüística. El gobierno de derecha estableció entre 1923 hasta 1967 la casaverusa, pero la Junta de Coroneles aboliría nuevamente en 1968 la dimotiquí. La caída de la Junta Militar 1974 y la vuelta a la democracia tuvo implicaciones en la situación lingüística. La dimotiquí era sinónimo de comunista. La movilización a favor de la dimotiquí fue fulminante. El nuevo gobierno declaró oficial a la dimotiquí absolutamente en todos los niveles de la vida social. Datos curiosos sobre las diferencias entre las variantes de la lengua. Por su parte, la lengua demótica tenía una sintaxis más sencilla. Tomó préstamos de términos extranjeros como el latín, el turco y el italiano, que fueron los idiomas con los que más tuvo contacto el griego. La lengua demótica era la evolución nacional del griego. Por su parte, la casarebusa fue invención de lengua, es decir, fue creada desde cero. La casarebusa rechazaba las importaciones lingüísticas y, por el contrario, de la demótica, su sintaxis era más compleja. Otro dato curioso fue que Adamantius Corais fue el principal defensor de la lengua clásica. Incluso se dice que creó su propia versión del griego, sacando o excluyendo de la lengua algunas expresiones que él consideraba aberrantes y moralmente malas, y añadiendo toques del griego clásico. ¿Cuál es la importancia de la diglosia? A pesar del problema de la diglosia en Grecia, gracias a esta surgen las identidades, la mezcla cultural y la importancia del lenguaje popular, que prima frente al lenguaje que se consideraba para la burguesía. En Chile, donde predomina el castellano por encima del mapuche, en la mayoría de las regiones. En Argentina predomina el idioma español sobre varias lenguas indígenas, las cuales se hablan en varias zonas. En Venezuela predomina el español sobre algunas lenguas de la frontera, el cual es común el arawak. En Estados Unidos se usa tanto el idioma inglés como el español, pero predomina el inglés. En Mérida se usa varios acentos de voz según el sector. En Caracas el idioma varía de acuerdo a la posición social que tengan las personas.
Los árabes se usa el idioma de árabe clásico para algunas ocasiones especiales, mientras que la variedad coloquial se usa en sus vidas cotidianas. Dentro de un mismo país se habla de distintas formas, solo que por el acento se sabe de dónde provienen las personas. El uso de la lengua tiene que ver mucho con la parte de donde se vive, puesto que cada estado tiene costumbres distintas. Asimismo, la forma de hablar es diferente, aunque sea el castellano, todos tienen su acento distinto, pero se usan para comunicar, pero se pueden comunicar fácilmente. Un aspecto importante para resaltar es una consecuencia de la diglosia. Esta puede precipitar la muerte de las lenguas nativas por deslealtad o descuido de los hablantes que reniegan de la lengua de sus ancestros y se suman a la lengua oficial o que predomina. Para finalizar, algunas de las causas por las que se presenta este fenómeno lingüístico son la mezcla de habitantes de diferentes latitudes, la presencia de una fuerte identidad cultural nativa, la obligación que impone un Estado en relación a aprender las ambas lenguas, primando claramente una sobre la otra, y el reconocimiento oficial de los pueblos originarios. En el Ecuador, la lengua de prestigio es el español, pues es la lengua oficial del país, o castellano como la llama la Constitución del 2008, la de mayor uso y la que goza de mayores ventajas, y lo utilizan más que todo medios impresos, radio, televisión, pues en esos casos su uso es mayoritario. Dato curioso, a la hora de hablar de diglosia surge una nueva confusión con el bilingüismo, que si es cierto que son términos con cualidades semejantes, no significa lo mismo. El bilingüismo es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos lenguas en cualquier situación o contexto comunicativo. Mientras que la diglosia es la existencia de dos variedades de lengua en la que una predomina sobre la otra, y es un aspecto que no se debe confundir. En conclusión, el problema de la diglosia es un tema que tenemos muy cercano y hace parte de nuestra historia, ya sea a gran escala, como en el caso de Grecia, como en los ejemplos que les expusimos anteriormente. La diglosia es una cuestión social de identidad y diversidad. Es herencia, comunicación literaria, en cuanto a la tradición de la lengua y la escritura. La disglosia es poder, distinción de clases sociales, ideales diferentes. En general, la disglosia es latente en nuestra vida cotidiana.